Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que vayan a ver el video. La finalidad del mismo tiene como objetivo principal es explicar esta infografía en base a un tema que es el derecho de sucesiones, un tema específico, la sucesión con beneficio de inventario. Estoy considerando dos fuentes de derecho importantes, como es la doctrina y la legislación positiva, en este caso la boliviana. Básicamente, entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte es explicarles en qué consiste la doctrina para entender la asociación con beneficio voluntario. Y para ese sentido, vamos a considerar dos autores, el profesor Villafuerte, que tiene un libro que es Derecho de Sucesiones, y el profesor Félix Paz, que tiene un libro que se llama Derecho de Sucesiones Mortis Causa. En ese sentido, Villafuerte realiza una un breve acercamiento a lo que se debe entender por aceptación con beneficio de inventario, afirmando que la aceptación con beneficio de inventario es una solución intermedia entre la aceptación pura y simple y la renuncia. Es decir, en la aceptación pura y simple lo que básicamente se hace es aceptar completamente el patrimonio sucesorio, es decir, tanto los activos, los pasivos y las obligaciones que conllevan los pasivos. En aceptación pura y simple, el patrimonio de heredero y el patrimonio sucesorio, como tal, vamos a explicar más adelante, llegan a ser, por ende, el heredero llega a responder con su patrimonio en caso de que el activo y el pasivo del patrimonio sucesorio no alcancen para responder por las obligaciones que haya tenido el difunto. En este sentido, es por eso que Villafuertes en español realiza esa interpretación. Entonces, ¿qué se debe entender por la asociación con beneficio voluntario? Según Félix Paz, es el poder o facultad que el ordenamiento jurídico atribuye al heredero para actuar y limitar su responsabilidad como tal a los bienes de la herencia. Esto es importante en el momento de hacer referencia al a la fuente del derecho, una parte final, referencia histórica, que ahora lo vamos a explicar. Esta misma va a producir al mismo tiempo una especial configuración de esta como patrimonio separado y como patrimonio de liquidación. En síntesis, lo que Félix Paz quiere decir es que la responsabilidad del heredero queda limitada al valor del activo hereditario. Las referencias históricas básicamente, los autores Villafuerte y Paz, van a hacer referencia al derecho humano. En ella, la responsabilidad de las obligaciones causante con la ultra vires hereditatis, es decir, la, la obligación que tenía el heredero para responder de las obligaciones que haya dejado el difunto, ¿no? Confundiendo así patrimonio sucesorio con el patrimonio que tenía el heredero. La intravires hereditatis, que básicamente hace referencia a lo que anterior decíamos, la responsabilidad limitada que llegaba a tener el heredero al momento de responder por las obligaciones que había dejado el difunto. Es decir, eh, básicamente lo que se quiere decir es que el beneficio de inventario lo que provoca es que se realice esa separación entre el patrimonio sucesorio y el patrimonio del heredero, generando esto como consecuencia de que todas las obligaciones que haya dejado el de cuyos se van a cubrir principalmente con el activo que haya dejado el mismo, patrimonio activo como tal, ¿no? La legislación boliviana, vamos a tener diferentes fuentes para entender la situación como beneficio voluntario. Entonces, según Villafuerte, las fuentes más importantes van a llegar a ser eh, el Código Francés, el anteproyecto de Osorio, el propio Código de 1851, el Código Italiano y algunas reglas de la ley de 20 de octubre de 1912.
Entonces, en base a estas fuentes del derecho de sucesiones, lo doctrinal, pues, que al momento de entender el patrimonio sucesorio, se va a establecer propiamente que la voluntad y la ley de la legalidad van a ser las principales fuentes de derecho de sucesión, ¿no? En ese sentido, la legislación boliviana, lo que va a explicar mi compañero Wilder, es básicamente bajo qué reglas se debe realizar eh, esta sucesión como complementaria. Bueno, voy a dar a conocer acerca de la normativa vigente establecida en Bolivia para la aceptación de la herencia con beneficio alimentario. Asimismo, para esto nos vamos a dirigir al Código Civil. El artículo 1031 nos habla la forma de aceptación, la cual se la debe realizar mediante una declaración escrita y esa se le debe presentar al juez. Asimismo, esa declaración debe contener las formalidades y los plazos establecidos en los cuales se va a realizar este inventariado. El artículo 1032 nos habla del plazo que tiene el heredero para aceptar este beneficio alimentario, el cual es de 6 meses. Transcurrido este plazo y el heredero no se haya pronunciado o haya solicitado este beneficio, prescribirá este derecho y se lo tomará como otra forma de aceptación. Asimismo, el artículo 1033 nos habla la opción concedida al heredero, la cual nos da a conocer que el heredero tiene dos formas de aceptar este beneficio de inventario. La primera sería en que él acepte el beneficio de inventario y esté a su cargo o a su responsabilidad de realizar este inventariado. O la segunda opción, que es que previamente solicite que se realice el inventariado para luego él ver si acepta o no esta forma de aceptación de la herencia. Asimismo, nos vamos a dirigir al artículo 1034 que nos habla del plazo para el inventariado precedido de la declaración de aceptación. En acá nos da a conocer que en caso de que el heredero haya optado por la primera opción, que es de aceptar la herencia y él se haga cargo de realizar el inventariado, bueno, este tendrá, una vez aceptada aceptada la aceptación de la herencia como beneficio alimentario, tendrá 2 días para notificar a los acreedores, ya sea que estos pueden ser naturales o jurídicos que haya tenido el de cuyos. Asimismo, para esto tiene el heredero 2 meses para realizar el inventariado. En caso de que él necesite una prórroga o necesite más tiempo, el juez será quien determine esa situación, ya sea que en estos 2 meses el heredero no haya podido concluir con el inventariado, el juez va a determinar si se va a realizar o no una prórroga, o sea, darle más tiempo, pero esto va a determinar dependiendo de la situación que se haya suscitado al momento de realizar el inventariado por parte del heredero. Asimismo, el artículo 1035 nos da a conocer el plazo para hacer el inventariado y después deliberar. Acá nos da a conocer que en caso de que no se haya concluido el inventariado y el plazo determinado haya prescrito, el juez se tendrá el heredero por denunciante, es decir, que previamente le haya solicitado que se realice el inventariado, pero no haya concluido y el heredero no va a poder deliberar si va a aceptar o no, entonces él ya no va, se le va a tomar en cuenta como denunciante de la herencia. Asimismo, en el mismo artículo nos señala que una vez, en caso de que ya se haya concluido el inventariado, eh, el pedido previamente por el heredero, tiene 20 días para pronunciarse, para deliberar o para pronunciarse si acepta o no la herencia. Transcurrido este plazo y el heredero no se haya pronunciado, también se lo considerará como denunciante de la herencia. Asimismo, el artículo 1036 nos habla de la suspensión de demandas. Bueno, acá nos da a conocer que, bueno, los acreedores y legatarios no pueden demandar al heredero para que realice los pagos de las deudas que tiene, pero sí pueden realizar el dominio de la sucesión, es decir, que ellos pueden decidir quién puede realizar este beneficio de inventario, ya sea que al que ya se le ha nombrado como heredero para que realice el beneficio de inventario y no lo está realizando
o desconfíen los acreedores o legatarios, pueden pedir otro heredero que se haga cargo de esta situación. Asimismo, el artículo 1037 nos habla de la administración de los bienes sucesorios, es decir, que el heredero que haya aceptado el beneficio de inventario tiene la obligación de administrar estos bienes, no hacer mal uso de ellos o no poderlos vender. Asimismo, el heredero, si incumplen estos deberes de la administración del juez, por parte, o sea, en caso de que el juez vea que no está cumpliendo el heredero o una de las partes interesadas interceda y diga que no queremos, vemos que no está realizando la tarea correspondiente o sus obligaciones, va a determinar el juez va a nombrar otro inventor, o sea, otro inventor para que realice el inventariado de estos bienes. Asimismo, el artículo 1038 nos habla de la responsabilidad que tiene el heredero por los actos administrativos. En acá nos da a conocer que será responsable por todos los actos administrativos que tenga o que incurra en una culpa grave, es decir, que tal vez él no ha previsto, pero aún así esto está llegando a dañar el patrimonio y por lo cual tal vez no se va a poder llegar a cubrir las deudas. Él también será responsable de esta situación, ya que al momento de aceptar la herencia bajo el beneficio inventario, también tiene la responsabilidad de cuidar y administrar de manera eficiente estos bienes. Asimismo, el artículo 1039 nos habla de la fianza que debe realizar el heredero hacia los acreedores, ya sea que para realizar esta administración, como una garantía se le debe pedir una fianza al heredero para que precautele los bienes. Asimismo, si el heredero no cuenta con el monto determinado para la fianza, puede venderse los bienes, pero depositando esto, el precio, a los acreedores, con el fin de que se llegue a pagar al final del inventariado. Asimismo, el artículo 1040 nos habla de la venta de los bienes sucesorios. El heredero no tiene ninguna autorización o está prohibido en vender los bienes cuando está bajo su administración, siempre y cuando el juez haya determinado o bajo una autorización que tenga el heredero el heredero, una autorización judicial que tenga el heredero, en ese caso es donde se va a poder vender los bienes, pero si no lo tiene no puede disponer de ellos hasta que a la autoridad le dé esta autorización. Eso sería en conforme a los primeros artículos que le vamos a llegar a nombrar. Muy buenas noches, doctor. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Estábamos tomando el Código Civil, ¿no? Pero es importante adentrarnos y especificar algunas puntuaciones, ¿no? Bueno, ah, para administrar el patrimonio del decuyos tiene que cumplirse plazos, ¿no? Y se debe realizar una rendición de cuentas, como lo vamos a ver en los siguientes artículos, y vamos a determinar quiénes son los privilegiados, ¿no? Quienes van a beneficiarse de este beneficio de inventario y quienes van a poder cobrar esta deuda, ¿no? Es importante que para que esta persona vaya a cobrar la deuda, tiene que tener registrado en derechos reales su documentación pertinente, ¿no? Y bueno, y si los acreedores tienen que hacer un gasto con el inventario, pues este va a salir de esta misma masa hereditaria, ¿no? Bueno, una vez manifestado esto, vamos a iniciar con el artículo 1041 que nos hace mención a los efectos del beneficio de inventario, ¿no? Vamos a hacer referencia a que gracias al beneficio de inventario no se confunde el patrimonio del decuyus y del heredero, ¿no? Entonces, esto significa de que simplemente pues el heredero va a responder con el patrimonio que haya dejado, en este caso podríamos poner en ejemplo el padre, ¿no? De esta manera solo se responderá hasta donde alcance la herencia del padre.
¿no? Los acreedores y los legatarios tienen preferencia ante el patrimonio del difunto y no así del heredero, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el siguiente artículo que nos va a hablar acerca de la renuncia al beneficio de inventario, ¿no? El heredero puede renunciar en cualquier momento. En cualquier momento. Ya sea cuando éste tenga que hacer la rendición de cuentas y demás, ¿no? Entonces, este heredero va a renunciar en cualquier momento, pero también va a tener algunos, por así llamarlos, algunas pérdidas, ¿no? Si bien el beneficio de inventario, como su nombre lo indica, es un beneficio, pues también tiene sus obligaciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar también acerca del artículo 1043, que nos va a hacer referencia a la pérdida del beneficio de inventario por ocultación de bienes o por omisiones de mala fe. Bueno, el heredero culpable de esconder o agregar una deuda a este beneficio de inventario va a perder la calidad de beneficio, ¿no? Y se va a volver un heredero puro y simple, en el cual va a tener que pagar con sus bienes la deuda que tenga, ¿no? El de cuyos, y ya no va a poder ser beneficiario, ¿no? del inventario. Ahora, el siguiente artículo nos va a mencionar acerca de la pérdida del beneficio de inventario por enajenación no autorizada de bienes. ¿A qué hace referencia este artículo? Nos dice que si el heredero no cumple con lo establecido, y más aún hipoteca o prenda, utilizando, ¿no? este dinero de las deudas que se tenía que pagar a los acreedores y a los legatarios, pues este va a perder el beneficio de inventario. Y una vez más, en este caso, va a poder ser un heredero puro y simple. Bueno, también vamos a mencionar que existe una salvedad que nos dice que pasados 5 años desde la declaración del beneficio de inventario, la autorización judicial ya no será necesaria, ¿no? El siguiente artículo nos va a mencionar acerca de los pagos a los acreedores y legatarios cuando no hay oposición. Una vez terminado el inventario, pues los acreedores y los legatarios se van a acercar a cobrar el adeudo por el decuyus al heredero, a este heredero con beneficio de inventario, ¿no? Pero si se acaba el caudal hereditario, los acreedores deberán repetir la deuda a los legatarios. Pero también debe tomarse en cuenta que el heredero, el derecho a repetir simplemente tiene 3 años, ¿no? Una vez que caducen estos 3 años ya no van a poder repetir, ¿no? Vamos a ir con el siguiente artículo que nos hace mención al pago a los acreedores y legatarios cuando hay oposición. Bueno, ya sabemos que una vez terminado el inventario, si los acreedores y los legatarios se oponen ante el heredero, ¿no? Ante el heredero y no saben cómo cobrar, ¿no? Entonces, pues el heredero va a pagar de manera como lo va a disponer el juez, porque el acreedor y el legatario van a pedir de que el juez disponga cómo se les va a pagar, ¿no? Y no así como cuando ellos estaban de acuerdo, ¿no? En este artículo podemos ver el desacuerdo entre el acreedor y el legatario, ¿no? Entonces, ante eso, el juez va a disponer y va a decir si bien el legatario o el acreedor va a cobrar primero. Ahora, en el siguiente artículo nos va a hacer referencia acerca de la rendición de cuentas. Pues en esto el heredero debe rendir una cuenta al año de haber hecho
de haber sido beneficiario de este inventario, o cuando los acreedores y el legatario crean que no está siendo administrado de buena manera, pues le van a pedir al juez que disponga la rendición de cuentas, ¿no? Y entonces en el siguiente artículo vamos a mencionar sobre la mora en la rendición de cuentas, ¿no? Cuando se constituye en mora en la rendición de cuentas, el heredero deberá pagar con sus bienes, ¿no? Pero una vez ya rendidas las cuentas, el heredero no va a ser obligado a pagar con sus bienes, más aún solo deberá pagar la suma adeudada, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta el tiempo y los plazos también en estas situaciones, ¿no? Porque si no, el heredero va a tener que pagar. En el siguiente artículo también vamos a hacer mención acerca de los gastos del inventario de las cuentas, ¿no? Pues esta se paga con la masa de bienes sucesorios. Y pues ya que eso es lo que se está pidiendo, ¿no? El heredero, ya que el heredero en esto busca no mezclar sus bienes, ¿no? Entonces, en ese entendido, una vez obteniendo esto, pues los gastos van a correr de la misma masa hereditaria que ha dejado el de cuyos, ¿no? En el artículo 1050 vamos a hacer referencia acerca del abandono de la herencia. El heredero puede librarse de esta carga, por así decirlo, y abandonarlo en su totalidad y a favor de los acreedores y legatarios, ¿no? Esto lo puede hacer en cualquier momento, como ya habíamos visto en un anterior artículo, ¿no? Una vez sucedido esto, el juez va a nombrar a un administrador judicial quien se va a encargar de la administración, ¿no? Y de los pagos hacia los acreedores y legatarios. En el siguiente artículo vamos a mencionar acerca del derecho y de los del derecho de los acreedores y la caducidad, ¿no? Este derecho caduca a los 3 años contados desde el día en que el juez ha aprobado las cuentas del administrador judicial y el heredero, bueno, no, entonces ahora cuando este administrador judicial termine de cancelar, pues lo que sobra se lo va a dar al heredero, ¿no? Que va a recibirlo como el remanente, ¿no? Y en caso de que uno de los legatarios o no haya cobrado y se aparezca recién, pues este va a tener que ir cobrarlo a este remanente, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo mencionar acerca del Código Civil y lo que nos establece con lo que es el beneficio de inventario, como se señala, ¿no? Muchas gracias. Va a continuar mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, nos voy a hablar sobre el Código Procesal Civil, que nos menciona en su artículo 450, que es la enunciación. Nos dice que son procesos voluntarios, numeral 1, la aceptación de herencia. Numeral 2, la apertura, comprobación y publicación del testamento. Numeral 3, la aceptación de herencia con beneficio de inventario. Numeral 4, la renuncia de herencia. Numeral 5 también nos dice que es la sucesión del Estado. Numeral 6, la desaparición y presunción de muerte. Numeral 7, la mensura y deslinde. Numeral 8, la oferta de pago y la consignación. En su artículo 40 también nos dice, Código Procesal Civil, la declaración, que el heredero que aceptare con beneficio de inventario declarará expresamente su decisión ante la autoridad judicial dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Código Civil. Ahora vamos con el artículo 474, que nos dice el inventario.
El inventario nos dice que una vez que estén notificados por la autoridad judicial, ordenará que se levante el inventario conforme a los plazos y condiciones establecidos en el Código Civil. Ahora vamos con el artículo 475, que nos habla sobre la resolución. Nos indica que la autoridad judicial pronunciará la resolución teniendo por aceptada la herencia con beneficio de inventario. En este último caso, el régimen de administración y liquidación del caudal hereditario estará sometido a control de la autoridad judicial conforme a las normas del Código Civil. Gracias.